7 minutos de la tarde, aquí en el sol de la tarde, en RCC Media, la más completa plataforma, ¿cómo que tú dices, Graham? La más completa y poderosa plataforma de medios y de opinión de la República Dominicana, RCC Media. A Antonio le gusta eso como suena. Y estamos aquí, como todos los días, bienvenidos y bienvenidas quienes nos ven, quienes nos escuchan, para hablar de los temas que están sobre la palestra nacional, siempre recordando también los eventos del pasado, porque cómo olvidar, Fafa, que un día como hoy de 1965, el presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional, así era que se llamaba, Antonio Inver Barreras, le dio un permiso de solo 72 horas a Joaquín Balaguer para que viniera a visitar a su madre. Permiso que duró 37 años hasta el año 2002, con Balaguer aquí dando carpeta. Trajeron a Balaguer. Así es. En plena guerra. Así es. Lo reciclaron. Claro, y fue su agente para promover. En la campaña electoral que se abrió después, Juan Bosch no pudo ir ni siquiera a la emisora a dar su discurso. Tenía que mandarlo grabado. Y Balaguer andaba todo el país protegido por la propia fuerza. Que no podía andar Juan Bosch en campaña. Que no podía, de la presión que había y del cerco militar. Mandaba grabado su intervención, pero no iba, la radio comercial no iba. Pero eso fue así, lo que plantea así de inicio, casi anecdótico, un hecho histórico casi anecdótico. Una pequeña cosa, sí. Pero ¿cuánto nos costó eso? Balaguer estaba en Puerto Rico, creo que era. No, estaba en Nueva York. En Nueva York. Ahí es que él escribe el libro, La palabra encadenada. Y lo que se adujo fue que su madre estaba enferma, ¿verdad? Sí. Que estaba en situación, era real que estaba enferma. Pero se tomó eso para darle entrada en una situación bastante compleja. Pero Estados Unidos, como dice Fafa, fue quien abrió el escenario para el retorno, digamos retorno, porque Balaguer estuvo en el poder durante toda la dictadura de diferentes maneras, una más que otra. Pero los Estados Unidos hizo eso con muchos países. Pero Estados Unidos, Fafa, recicló a Balaguer. Balaguer en 1962 no era el hombre de los Estados Unidos. Balaguer no era el hombre de los Estados Unidos. En el sentido, cuando él se va huyendo, Balaguer te quedó desahuciado y no era el cuadro político, no era el gallo tapado de los gringos. Ahora, las circunstancias hicieron que fuera el hombre de más dimensión de Estado disponible, es una especulación que estoy haciendo, disponible para ocupar el cargo de presidencia bajo ciertas condiciones de seguridad. Que ameritaba el entorno geopolítico de la era, porque estaba en ciernes las guerras de guerrillas y el famoso foquismo en Latinoamérica, y muy reciente aún, la más emblemática de todas, que fue la revolución de los barbuces de Cuba, con Cienfuegos y Fidel y el Che y demás. Entonces eso a Estados Unidos le preocupaba mucho, el efecto contagio de estos grupos en la más reciente, en la más caliente de la Guerra Fría. Estaba en ese momento. De hecho, estaba muy cerca todavía. La crisis de los misiles ha pasado 2 años. La crisis de los misiles estaba muy encima del tablero, y Estados Unidos se preocupaba mucho. Y Balaguer, que no tenía prigilio, dicho en buen criollismo, para decirle que sí a lo que sea y después hacer lo que le pidiera. Él le dijo sí a lo que sea, tanto a lo que sea. Y por eso le levantó la mano a Leonel en el 96. No, pero como que uno tú vienes pegado. Pero tú eres que está diciendo lo que sea. No, pero no venga a empatar una vaina con otra. Quizás ese fue su acto de mayor nobleza que Balaguer tuvo en su vida. Señor, Estados Unidos era jefe absoluto en esos 100 años. Él era que decidía. Era que decidía en América Latina y en el mundo. Era. Hoy no es ni por asomo lo que fue. No. América Latina no responde ya a esa hegemonía. No. Hay un viraje en América Latina y un cambio en el mundo. Del mundo unipolar que Estados Unidos encabezaba, estamos en un nuevo mundo multipolar. Bueno. Pero tú sabes, Dilma Rousseff. Más que multipolar, yo creo que eso es aspiracional, Fabio. Dilma Rousseff. Aspiracional. Claro que sí. Y tú ves a Lula invitando a la gente. ¿Qué Lula, por Dios? ¿Cómo que qué Lula? ¿Qué Lula? El agente del BRICS. No, hombre, ¿qué son los BRICS? Pero óyeme, China, la India. China y la India que están en guerra permanente. Negra. África no cuenta en la ecuación. Son socios. Y además aquí se celebró la reunión con 12 presidentes, planteando la presencia de Portugal
y de España hablando de que hay que redefinir a Latinoamérica. Sí, está en proceso, pero el Papeleta mató a menudo. pero el monstruo todavía sigue aleteando duramente. Compadre, no es que siga aleteando, es que ya no es lo que era. No, pero espérate. 50 intervenciones militares directas en invasión o en apoyo en sus 100 años. Pero se acaban de llevar a Orlando Hernández atado de pie, cintura y mano a un presidente que acaba de salir. Pero calientico estaba todavía. Óyeme, él todavía no había lavado la ropa que se quitó el día que se salió de la presidencia y se lo llevaron atado encadenado. No di que una alegoría, no. Encadenado, cadena de hierro, los pies, cintura y mano. Oye, esto. Y eso fue hace meses. Pero Dilma Rousseff, que fue la sustituta de Lula en la presidencia, hizo una cotización. ¿Cómo se llama cuando se cotiza internacional? No es cotización, un llamado para cuando tú licitas, una licitación internacional para comprar armamentos de alto calado para el nuevo Brasil, para el expansionismo brasileño, y compró y cotizaba altas cantidades de armamento, aviones, barcos, no sé qué. Bueno, era muy grande la licitación internacional. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos estaba licitando y estaba también licitando Francia y otros países, los que tienen capacidad de vender. Claro, lo sospechoso habitual. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Ganó Francia. Estados Unidos desató contra Dilma una cacería que hasta su teléfono personal, donde ella hablaba sus cosas personales, familiares, lo tenía intervenido. Y ella lo sabía. Se enteraron y tenía Dilma Rousseff un encuentro con Obama en Estados Unidos, una reunión bilateral. Y al enterarse de todo el espionaje que tenían montado contra ella, su gobierno y ella personal, suspendió y se molestó, una carta de molestia contra Estados Unidos. Y esa compra a Francia fue lo que comenzó a minar su cerco político y terminó con su destitución como presidente de Brasil. Tú estás ratificando la injerencia descomunal de Estados Unidos. Pero eso es lo que eso está fuera de discusión. Esa realidad es lo que está en decadencia hoy. Todavía. Estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos. Bien. Porque el mundo no es unipolar, sino multipolar. Pero más allá de los Estados Unidos también tenemos una serie de noticias que queremos compartir. Continúan dando comentarios el hecho de las contralorías, de las 18 auditorías, que la Contraloría General de la República ha colgado en su página web por directriz de publicidad del presidente de la República, al punto de que el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, el día de ayer señalaba que eso se correspondía a una visión de transparencia del presidente Luis Abinader, y la directora de ética, doña Milagros... ¿Se pronunció ya? Sí, doña Milagros Ortiz Bosch decía que eso revela que esas faltas son subsanables en su mayoría. Que a nivel técnico, yo no puedo afirmar eso, pero a nivel técnico ella señalaba que la mayoría de las faltas son subsanables, que era un poco lo que decíamos aquí el día de ayer, Grimer, que habría que ver caso por caso de las faltas detectadas. ¿Qué se debe a inobservancia? ¿Qué se debe a malas prácticas, como señalaba el editorial del Listín Diario el día de hoy, por ejemplo? ¿O qué está vinculado a hechos punibles, por ejemplo? La intuición, el olfato político te dice que hay algo más. ¿Cómo qué? Más allá de lo jurídico, más allá de lo contable, ¿qué hay? Como diría Domingo Páez, más allá de lo obvio. Que lo es. Pero lo claro es... para terminar la idea... Para mí, y obviamente estamos tratando de desencadenar el por qué, sacar el hilo en la punta de la madeja del bollo. O sea, ¿por qué Contraloría? Si eso, y Federico lo preguntó ayer en diferentes maneras al técnico. Ayer en la entrevista a don Andrés Terrero. Con Andrés Terrero decía, pero entonces eso no tiene ningún valor jurídico para armar nada. No, eso no sirve para nada jurídicamente. Valor probatorio. Valor probatorio. Entonces, ¿por qué el gobierno, y ahí donde yo creo, y lo dijimos ayer y pusimos un ejemplo como la de Spiro Año, el vicepresidente de Nixon, hace décadas atrás? ¿Por qué el gobierno está haciendo eso? A mí es una falsa bandera.
el olfato político. Explícale a la gente lo que es una falsa bandera. Una falsa bandera es como que te están tratando de resolver un tema. Eso se utiliza más o menos en el argot geopolítico y en el argot militar sobre todo, que parece un ataque pero no lo es. Como lo de Wagner en Rusia, como por lo ejemplo. del grupo Wagner en Rusia, de que 3.000, 4.000 gente de que va camino a Moscú. Y de que nadie le sale, nada, y de repente sí, está bien, nos retiramos. No, y después lo deportan, y lo deportan a Minsk, a 200 kilómetros de Kiev. Entonces, y ellos estaban a 600. Para mí, esto tiene más allá de lo que se está revelando ahí, que no tiene valor probatorio en un tema de corrupción. Entonces, para mí es una falsa bandera. Algo tiene eso de político. Creo que esta es una visión muy limitada la que tú expones. Gracias. Es complementaria, Fafa, realmente. Digo yo. Lo concreto es que se inicia un gesto de transparencia cuando el presidente autoriza que se divulguen. El contenido no delictivo es otra cosa. Lo primero es que el presidente ha abierto la puerta para que no haya secreto ni gestión administrativa que no se conozca. Ese es el primer paso. Después veremos cuántas de esos cuestiones que se merecen pueden ir o no a un juicio, pero lo importante es que se acabó el secreto encubridor y cómplice de la vagabundería administrativa de este país. Bueno, otra noticia importante que a todos nos compete es el llamado que hizo el presidente Luis Abinader el día de ayer en la cumbre del SICA, del Sistema de Integración. Hay que especificar muy bien lo que es el SICA. El sistema, no vaya a ser cosa que piensen otra cosa. El Sistema de Integración Centroamericana, en la cual reiterada vez señala la necesidad de que los países ayuden a Haití. En ese sentido, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, señaló que su país iba a instalar en Haití una oficina de cooperación permanente. Entonces, El Salvador tiene el valor, como diría Ricardo, las gónadas. Yo creo que a Bukele le sobra. O lo colgante aquellos. Sí, el material colgante. Sí, un país... El Salvador es como la cuarta parte de este territorio. Tiene el tamaño de Haití como 26.000 kilómetros. Exacto, más o menos. Y entonces ellos sí tienen capacidad, decisión, determinación de ir a instalarse a Haití. Y Canadá, que es una hormiga de país, parece, ¿verdad? 400 veces más grande que Haití. Y tiene uno de los índices más altos del mundo en desarrollo humano. Sí. Y tecnológico y de progreso. Entonces, Canadá anda buscando terceros países, patio trasero lleno de hierba, para atender de que un tema de ayuda a la policía. Pero le dio $10 millones los otros días y como 6 tanques, creo. Tú ves esta tacita que yo tengo aquí en la mano. Tú la llenas y la tiras en el Océano Índico, más o menos, y esa es la proporción de ese porcentaje de ayudar a Haití. Entonces, Haití, famélico, cayéndose muerto de hambre, y un chorro de sangre detrás con la inseguridad. Entonces, Canadá no puede entrar a Haití. Entonces, El Salvador, que un paisucho. No, tampoco así, no me le diga paisucho al país. El presidente Bukele. Busca el PIB. El presidente Bukele. Mira, yo te voy a decir algo muy importante al respecto. El presidente Bukele es fanático de los Tigres del Licey. Entonces, ya por eso tú tienes que tratarme a El Salvador de manera diferente. Busca el PIB de El Salvador. Yo creo que es del tamaño del PIB de Santiago de aquí. Las conductas en la política no se miden siempre por lo que tú vales, sino por la posición que asume. Estados Unidos. Yo estoy haciendo un paralelo. Lo que estoy diciendo es por qué El Salvador, siendo un país chiquito, puede y por qué Canadá anda huyéndole al caso. Y Estados Unidos, que es mayor que Canadá, también. que está evadiendo el problema. También. Ninguno de los dos quiere meterse, sino que sean los dominicanos que lo resuelvan. Y mientras tanto, en línea con las noticias a propósito de la inseguridad de Haití, señalar que en el día de ayer otra vez ocurrió un disturbio en el lado haitiano, desde luego, en el parque industrial de Codevi. Un disturbio donde hay una persona que algunos dicen que fue herido solamente, otros dicen que murió en el altercado. ¿A qué se debe el altercado? Los empleados, que recordemos que en Codevi trabajan más de, me parece que de 20,000 personas del lado haitiano, y es una importante iniciativa que genera empleos en la zona fronteriza, y que a la hora del almuerzo, más o menos 11 de la mañana, cuando los haitianos salieron de la fábrica, en el lado de Haití, todo esto, a almorzar, se armó un revuelo porque habían personas que estaban impidiendo que volvieran a ingresar al parque. El altercado se debe, supuestamente, a que las personas que obstaculizaban el ingreso al parque lo hacían bajo el alegato de que la Codevi debe indemnizar
a las 2 personas que hace aproximadamente 2 semanas murieron en un incidente similar. En definitiva, un desorden para justificar otro desorden, o lo que es lo mismo, un evento similar al anterior que no es más que una consecuencia de este proceso de deterioro de la seguridad ciudadana que vive Haití y que inevitablemente nos va afectando. Claro, porque ¿cómo se llama? Había un dicho en la izquierda. Rafa sabe. Era como ejercer el derecho sin sobrepasarte. Era como una rutina que se recitaba. El tema es que tú tienes el derecho de exigir tu derecho, pero no sobre la violación de otros derechos. Benito Juárez reformulada. Bueno, el tema es que es verdad que si murieron 2 personas debe haber una resolución jurídica a 2 muertes. Tiene que haberla. No pueden morir 2 personas ya. Pero hay que ver el contexto que murieron esas personas. Exacto. O sea, ¿quién la mató? ¿Quién, por qué y haciendo qué? ¿En qué contexto murió? Y si eso amerita, CODEVI debe... Porque según la nota de prensa que está en los medios al día de hoy, sí, según esa nota de prensa, quienes estaban haciendo la protesta del día de ayer, y yo conozco personas, amigos míos, que estaban en CODEVI ahí en calidad de otra cosa, porque dentro de CODEVI hay un pequeño hotel muy bueno, por cierto, y la factura, Lea, tú se la mandas. Y un restaurante bueno. Entonces, me señalaban adentro, que las personas que estaban haciendo la protesta no eran empleados de CODEVI. O sea, quienes están generando el disturbio, las reclamaciones, el deseo de poder un poco subsanar e indemnizar un daño, no son empleados. Tú sabes lo que es, pues yo no lo voy a decir porque estamos en el aire, pero es un tigueraje, como siempre. Ahora, ¿quién es el peor beneficiado? En primer lugar, el pueblo haitiano que trabaja ahí, estamos hablando de más de 20,000 personas. En segundo lugar, se pone en riesgo una iniciativa empresarial de capital dominicano que ha apostado y que ha invertido como muy poca gente en Haití, como muy pocas empresas de Canadá o de Estados Unidos han puesto la cabeza ahí en Haití para poder invertir y generar empleo y hacer una barrera de contención sobre la base del crecimiento y del desarrollo. Y sin embargo eso está a la merced de 3 beligerantes. Es que la gente cree que los analistas exageran cuando llaman de que es un conglomerado tribal, que Haití es un conglomerado tribal. Es una nación en términos de lo que constituye eso jurídica y socialmente hablando, de que es una nación de un cuerpo humano con una historia y una lengua, un idioma, y que con cierta característica y característica cultural. Eso es lo que da una nación. Pero en realidad es un grupo, un amasijo tribal que se comporta así en prácticamente todos sus escenarios. O sea, y con lo de CODEVI, que ya van varios escenarios, varias situaciones que se han dado, al final van a terminar destruyendo ese medio de ingreso. Al final lo van a dañar, lo van a destruir, porque no tienen conciencia. ¿Cómo que al final ya lo están destruyendo? Pero no lo han logrado, están en un proceso. No hay posibilidad de ejercer un derecho sin riesgo en Haití. En el plano más local, señalar que en el día de ayer la Junta Central Electoral hizo la proclama de inicio de la precampaña. El próximo 2 de julio comienza la precampaña electoral en la República Dominicana para sus cargos electivos, señalando la misma proclama que el 1 de octubre de este año será la fecha para las primarias simultáneas de los partidos, en donde deberán elegir sus candidatos. Es decir, en buen dominicano, que si usted estaba cansado de ver afiche, vallas y volantes, prepárese, que a partir del 2 de julio es que lo va a ver, es que comienza la fiesta. Y comienza con gusto. El mío no se ha visto. El tuyo no se ha visto, pero yo lo vi en el departamento de diseño de la imprenta aquella, del amigo de nosotros. Sí, lo vi ahí, lo vi. Otra noticia importante es que en el día de ayer los partidos políticos, haciendo uso del calendario electoral que señalaba como tope las 12 de la noche del día de ayer, hicieron las reservas de candidaturas según lo establecido en la ley, en la resolución 14-23. Bueno, Graimer, la Fuerza del Pueblo se reservó 970 puestos, de los cuales 10 son para senadores y 4 de esos 10 para alianza, y hay 89 diputaciones reservadas, Graimer. 89 reservadas, Graimer. Hay muchas diputaciones reservadas. Hay 2 para la circunscripción número 1. Toda la base para lograr un acuerdo y crear un frente. Eso es para los aliados. Pero sin embargo, no se quedan detrás porque, por ejemplo, el PRM
reservó 590 plazas. Reitero, la Fuerza del Pueblo reservó 970. Estamos hablando de un total de 4,000 y pico de cargos selectivos. Es decir, que la Fuerza del Pueblo reservó prácticamente su 20%. Y el PRM reservó 590, que viene siendo aproximadamente un 21 o 22%. El PRM se reservó 6 senadurías y 3 para alianza, 38 diputaciones y 4 diputaciones para alianza. Es un rango bajito, 4 para alianza, 4 diputaciones para alianza solamente. ¿El PRM? El PRM. Parece que se siente muy empoderado. Y reservó 32 alcaldías, de las cuales hay 7 para alianzas. Es decir, que no tengo los datos, disculpa al PLD, no tengo los datos porque no lo encontré en medios tradicionales. Si nos los hacen llegar, con muchísimo gusto lo podremos comentar. Que nos llame Danilo Díaz. Que nos llame Danilo Díaz, pero será después de la pausa.